Bien, en este vídeo voy a tratar de explicarte la solución al problema que te había planteado, al reto que te había planteado. Y era que en esta fuente de alimentación teníamos un problema, porque esta fuente, en condiciones normales de funcionamiento, medimos con el voltímetro una tensión de 10 voltios y una corriente de 1 amperio, ¿vale? Para esta carga concreta. Pero, ¿qué ocurre? Que un buen día, pues no mido eso. Un buen día mido 6,4 voltios y 0,6 amperios. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No te lo pierdas hasta el final del vídeo porque te lo voy a explicar. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadena, así sin más, esto empieza ya. Bien, pues si tenemos un circuito como este, práctico, pues lo primero que se suele hacer es comprobar que la tensión del secundario de este transformador es la correcta, sea la correcta, ¿vale? Entonces, nada, pues si tú el polímetro en posición para medir corriente alterna y mediríamos ahí la corriente. ¿Qué estaríamos midiendo? Pues tendríamos que medir un valor eficaz de 9 voltios. Bien, efectivamente, medimos un valor eficaz de 9 voltios. Vale, pues ahora paso a la escala de corriente continua y elijo una tensión de fondo de escala de 12 voltios porque voy a medir tensiones sobre 10 voltios más o menos de esta fuente. Bien, entonces pincho ahí y estoy midiendo ni más ni menos que una tensión, como dije, de 6,4 voltios. Hay un problema. Si no tengo osciloscopio, tengo que pensar cuál es el problema, ¿vale? Entonces, lo que haría sería ni más ni menos que lo siguiente. Desconectaría la fuente y comprobaría los diodos. Bien, aquí puedes ver una fuente de alimentación de este tipo que viene integrada en estos adaptadores antiguos que antes servían para alimentar, pues eso, dispositivos como router, pequeños aparatos electrónicos, y que, como ves, viene con su transformador de núcleo de hierro y una pequeña PCB, una pequeña placa de circuito impreso. Y ahí puedes observar los 4 diodos en puente y el condensador de filtro, ¿vale? Entonces, para hacer la comprobación, aquí tienes más o menos la disposición de los diodos, ¿vale? Colocamos el polímetro en la posición para medir diodos y vamos a ir midiendo en polarización directa, que nos tendría que dar la tensión de codo de este diodo, y en polarización inversa, que nos tendría que dar abierto, ¿vale? Y así con todos los demás. Bien, entonces aquí vamos a medir en este primer diodo de aquí, entre estos dos puntos tendríamos una lectura abierta, estaríamos polarizando inversamente, y aquí nos tendría que dar la tensión de codo. Ahí está, 535 milivoltios, ¿vale? Luego, en el siguiente, polarizamos y nos da la tensión de codo, y si lo invertimos, nos tendría que dar abierto. Correcto diodo. El siguiente, más de lo mismo, ahí nos daría la tensión de codo, y si invertimos las puntas, pues tendría que dar abierto. Y por último, este último diodo, tendríamos ahí abierto, y ahí nos tendría que dar la tensión de codo. Por lo tanto, hemos comprobado que en este caso los 4 diodos están correctos. Si es un puente rectificador, fíjate que lo que estamos midiendo sería, el puente rectificador suele venir así para esos terminales, y en este terminal suele medir positivo, suele medir negativo, ¿vale? Bien, entonces mediríamos entre el terminal de alterna y el terminal positivo y estaríamos comprobando este diodo. Para comprobar este otro diodo, ¿qué haríamos? Medir entre el otro terminal de alterna y el positivo, y estaríamos midiendo este diodo, ¿vale? Para comprobar los otros dos diodos de abajo, cambiaría, pondría el positivo aquí en el negativo, mediría en este terminal para ver este diodo si estaría bien, y en este terminal para mirar este diodo si está bien, ¿vale? Para comprobar que un diodo esté en corto, pues evidentemente tendríamos que medir una tensión de 0, tanto en un
una posición como en otra, ¿sí? Vamos a ver. ¿Puede ser que esta fuente de alimentación tenga un diodo en cortocircuito? ¿Puede ser que este diodo, uno de ellos, esté en cortocircuito? No. ¿Por qué? Porque si está en cortocircuito, el fusible se fundiría. Y en esta fuente de alimentación, el fusible no está fundido. Por lo tanto, descartamos al 100% que ninguno de los diodos está en cortocircuito. Fíjate. Si este diodo estuviera en corto, cuando tenemos la semionda positiva, este diodo conduciría, ¿vale? Pero aquí, como tengo paso en los dos sentidos, el positivo estaría aquí. Y fíjate, tendríamos el terminal positivo a través de este diodo y aquí. O sea que tendríamos los 9 voltios aplicados a ese diodo, ¿vale? Circularía una corriente bastante grande, ¿sí? Y este fusible fundiría. Semionda negativa. En la semionda negativa podría venir por aquí, no habría ningún problema. O sea, que en la semionda positiva es donde tendríamos el problema, ¿vale? Que tendríamos una conducción así. Otra opción era que este condensador estuviera en cortocircuito, estuviera cortocircuitado. Pues lo mismo, si este está en cortocircuitado, saltaría el fusible, porque fíjate que lo que tenemos es una corriente muy elevada, ¿vale? Porque solo la corriente estaría limitada por la resistencia pequeña que tienen los diodos y por la pequeña resistencia también que tiene el devanado del secundario. Entonces, lo mismo, tanto un diodo que esté en corto como el condensador, los descartamos, esas dos averías, porque no se nos ha fundido el fusible. Bien, vamos con el diodo en abierto. ¿Qué pasa si un diodo está abierto? Por ejemplo, ese diodo está abierto. Evidentemente, cuando tenemos la semionda positiva, pues por ahí no hay ningún problema, retorna por ahí, vale. Pero en la semionda negativa, es decir, cuando tenemos aquí el negativo y aquí el positivo, fíjate que ahora para aquí no puede y para ahí tampoco. Es decir, que lo que tenemos es ni más ni menos que una tensión aplicada al condensador que en vez de ser así, en vez de ser de dos semiondas, un rectificador de doble onda, pues esta no la tengo. Esta no la tengo. ¿Qué pasa? Bueno, pues lo que pasa sería que el rizado del circuito sería algo mayor porque nos caería hasta ahí, ¿vale? Antes, como teníamos esta semionda negativa rectificada, por ejemplo, tendríamos esta semionda rectificada, pues al llegar aquí se descargaba y lo que tenemos es, con un diodo en abierto, una tensión media algo menor que con el diodo en buen estado, ¿vale? Pero esa caída de tensión no es tan grande como la que estamos observando, ¿sí? Por lo tanto, vamos a descartar esta avería porque tengo una tensión media en la salida bastante caída, ¿vale? Y sí es cierto que cuando se abre un diodo voy a tener una tensión media más pequeña porque el rizado va a aumentar y el valor medio me va a disminuir, ¿vale? No es lo mismo tener un rizado así, cuyo valor medio sea este, que un rizado mucho más que su valor medio sería por ahí, más o menos, bueno, o un poco más. Sí, ¿no? Entonces, descartamos eso y nos quedaríamos con la solución de que este condensador está abierto. ¿Y qué es lo que tenemos en la tensión en la carga? Lo que tenemos en la carga es ni más ni menos una tensión rectificada, pero sin filtrar. O sea, si
Y si agarramos un osciloscopio y medimos aquí, pues evidentemente veríamos una tensión rectificada, pero no filtrada. Y el valor medio es un valor que sí me encaja, porque es menor que cuando se abre un diodo. Es decir, que cuando solo rectificamos y no filtramos, el valor medio nos disminuye bastante, casi a la mitad, a un 60% más o menos. ¿Vale? Entonces, habría que cambiar ese condensador. Entonces, es la gran diferencia entre cuando tenemos un diodo abierto o cuando tenemos un condensador abierto. En el caso del condensador, la caída de tensión es mayor que en el caso del diodo abierto. ¿Sí? ¡Sí! Vale, pues nada, nos vemos en la próxima clase, porque vamos a continuar con este tipo de averías. Cada vez vamos a ir complicándola en los circuitos para que veas cómo se detectan averías y se entienden. Se tienen que entender para saber después en la práctica lo que tenemos que hacer y medir e interpretar. ¡Sí! Chao.